de Física 3. Mi nombre es Salvador Atilio Paniagua. Les voy a presentar el inicio de 3 partes de la unidad 2, que es el campo eléctrico, ley de Gauss. En la exposición de hoy veremos pues 3 puntos: campos escalares, campos vectoriales, campo eléctrico, campos puntuales, principio de superposición y 2 ejemplos. Bueno, iniciemos pues con lo que son pues los campos escalares y vectoriales. Bueno, en general pues un campo es una zona del espacio, ¿no? Entonces dice uno campo de escombros, campo de fútbol, pero acá pueden que ser más específico con nuestro lenguaje en física. Bueno, entonces, en todo caso, pues un campo es una región del espacio. Entonces, punto a punto de esa región del espacio, nosotros podemos determinar un cierto valor. Podría ser de tipo escalar o vectorial. Si estamos en el caso de campos escalares, pues, tendríamos nosotros que los valores que vamos a determinar punto a punto son de tipo escalar. Entonces, recordamos lo de cantidades escalares, podría ser de temperatura. De presión. Entonces, como decimos que punto a punto se determinan pues valores, entonces quiere decir que nosotros podemos tener, para el primer caso, entonces pues en un espacio tridimensional tendríamos que generar X, Y, Z. Y ahí determinaríamos pues las temperaturas. Lo mismo se puede decir para las presiones. X, Y, Z. Ahora veamos pues, acá en nuestro curso pues nos vamos a tratar con campos, tanto especialmente al principio, con campos escalares, sino que con vectoriales, en esta parte especialmente. Entonces nosotros pues vamos a pasar a lo que son campos vectoriales. Entonces sería una región del espacio en la cual punto a punto podemos determinar pues, cantidades vectoriales. ¿Cuáles cantidades vectoriales? Entonces podría ser velocidad, como ya lo vieron pues, en física 2. Y podría ser también lo que vamos a ver en nuestro curso, pues iniciando esta unidad 2, que es el campo eléctrico. Entonces de X, Y, Z. Así como los he representado, pues supuestamente tienen valores definidos a través del tiempo, ¿no? Entonces son estáticos en el tiempo. Pero puede suceder que pueden ser funciones del tiempo. Los campos escalares, como los vectoriales, pueden ser función del tiempo, ¿no? Entonces, como función del tiempo, entonces sería así. Se le agregaría una cuarta dimensión tiempo, y para el caso de los vectoriales, pues, entonces cuando sean funciones del tiempo. Nosotros vamos a trabajar con campos, vas a ver todo este curso, que son funciones del tiempo. El siguiente punto, pues, es campo eléctrico.
Bueno, antes de ver lo del campo eléctrico, pues, nosotros podemos pensar que es el campo eléctrico. Bueno, entonces decíamos pues que punto a punto podemos encontrar fuerzas de tipo eléctrico sobre partículas o cuerpos cargados, ¿no? Entonces, si hay esa manifestación, decimos, bueno, aquí es un campo eléctrico. Bueno, pero eso es inicialmente. Nosotros vamos a establecer, pues, cómo es la interacción entre partículas cargadas, porque si digo una región del espacio, un campo eléctrico, algún conjunto de cargas vecinas o inmediatas o dentro de esa región están produciendo dicho campo, ¿no? Pero sobre cómo se manifiesta con la fuerza, o sea, una interacción contra partículas cargadas. Entonces, pues, la interacción es de la siguiente manera. La carga o un grupo de carga pues, produce un campo eléctrico. Un campo. El campo puede interactuar también con otras cargas. Y las otras cargas producen un campo e interactuar con otras cargas. Claro. Bien, entonces esa es la interacción. Entonces, pues, digamos una carga crea un campo. Y con este campo podemos observar con algún efecto sobre otra carga. Pero según veremos, pues, también esta otra carga crea un campo y puede interaccionar con otra carga. Bien, entonces vamos a definir ahorita, pues, ya no como región, sino que en un punto determinado, el campo eléctrico. Entonces, pues, vamos a hacer una definición. Entonces, ¿cómo sería esto? Decíamos que teníamos una región del espacio y un determinado punto. Entonces, sobre una cierta carga que le vamos a llamar carga de prueba, es carga de prueba. Sucede una carga de prueba, pues, pequeña, por conveniencia, pues, que sea positiva, según vamos a explicar más adelante, o aquí mismo también. Entonces, pues, esa carga de prueba la vamos a colocar en un punto en particular. Y de esa manera, en ese punto, vamos a definir, en ese punto, no en toda la región, vamos a definir el campo eléctrico. Entonces, pues, de la siguiente manera. Pues, sería el campo eléctrico ya como vector, como la fuerza o unidad de carga, pues, que sería en este caso la carga de prueba. Entonces, aquí pues decíamos que es pequeño, positivo. Entonces, de esta manera, les decía, la carga de prueba también podría ser negativa, pero sí tiene que ser pequeña. Veamos por qué es conveniente que sea positivo. Vamos a verlo con esta figura. Entonces, en esta figura pues podríamos ver, aquí tenemos la carga de prueba de sub cero. Entonces andamos investigando si en ese punto, ya no en toda la región, sino que ese punto existe un campo eléctrico. Entonces pues observamos nosotros que aquí pues hay una fuerza F. Fuerza F actuando sobre tu subsuelo.
y la carga de esta Q sub 0 pues, es positiva. Entonces, pues, ya existe un campo ahí. Lo que hacemos con el Q sub 0 es detectar cómo queda una fuerza sobre ella, sobre Q sub 0, que estamos suponiendo positiva. Entonces, pues, decimos sí, en ese punto hay campo. Entonces, pues, ya con eso, nosotros, para este mismo punto P, también es punto P, decimos, bueno, aquí tenemos un campo eléctrico. Entonces, acá pues, tanto vemos una figura que en E y P pues tiene que ser paralelo. Recordemos la definición. Lo voy a escribir para nuevo también. E es igual a F sobre Q sub 0. Entonces, esto pues lo vieron, creo que en la primera semana de física 1. Tenemos una cantidad vectorial. La propiedad. Si le dividimos entre un escalar positivo, entonces va a tener la misma dirección que el vector F, ¿no? Entonces, esto va a tener la misma dirección de que Q sub 0 es positivo. También Q sub 0 podría ser negativo, pero lo importante es que sea pequeño. Vamos a ver esto también. Veamos el siguiente caso. Entonces vamos a ya suponer que el campo lo está creando una esfera, realmente es en todo su alrededor. Entonces vamos a otro caso. Entonces es una esfera conductora que tiene de alguna manera pues, tiene una carga Q. Entonces alrededor de toda la esfera hay un campo eléctrico. Entonces tenemos nosotros acá que ponemos nosotros nuestra Q sub 0 positivo y vamos a detectar que hay un campo. Entonces, aquí tendríamos nosotros la fuerza F sub 0 actuando sobre Q sub 0. Entonces, vieron en la semana anterior que si tenemos dos cargas positivas, pues busca como repelerla. Y entonces, esa sería la fuerza. Por lo tanto, el campo sería de esta manera. Este sería el campo eléctrico. Claro, en la misma dirección pues, de la fuerza, como ya vimos. Pero, ¿qué sucede si Q sub 0 es negativo? Entonces, vieron la semana anterior, pues, que cargas de diferentes signos se atraen. Y se supone que están a la misma distancia. Entonces, de acuerdo a esto, pues, tenemos ahora que el F sub 0 sería para acá. Del mismo tamaño. Bueno, podría ser F sub 0 prima por ir del otro lado, pero la magnitud es la misma. Bien, pero ¿qué sucede con el campo? Entonces, el campo ya existe, porque desde antes de poner Q sub 0, ¿no?
Entonces, el campo ya existe, quiere decir que tendríamos un campo acá. Entonces, ¿cómo queda la situación en la definición? ¿Cómo queda la situación en la definición de campo eléctrico, no? Para este caso. Bueno, pues, y aquí, ¿cómo quedamos? Entonces, aquí pues pondríamos nosotros. Menos F sub O sobre cuánto? Sobre menos Q sub 0. Entonces, pues evidentemente, esto va a ser igual a, a la misma F que teníamos acá, ¿no? Pero menos de menos. Este sería el negativo de esto. Y pues también el eje X, pues aquí es mejor. Entonces, pues así quedaría. Lo importante aquí es fijarse de que el campo ya existe y que la carga de prueba, pues, es para detectar su presencia, ¿no? Y también, pues, se puede definir su valor en este punto. Este punto, pues, existe. Entonces, como la razón que vimos, es 0. Ahora, ¿por qué debe ser pequeña? Entonces, claro, si puede ser más grande, entonces cambiaría la configuración que hay en esta esfera, digamos. Ya no sería uniforme la distribución en la esfera, no, cambiaría. Entonces, claro, a medida que nos alejamos, pues sí va siendo cierto esto, aunque tenga cierto tamaño de carga de la esfera, ¿no? Entonces, debe ser muy pequeño. Espero de prueba. Bien, vamos a ahondar un poco más sobre la interacción de las cargas a través del campo. Vamos a hacer una figura. Aquí pues podemos subtitular esto así, ¿no? Campo eléctrico con intermediario en la interacción de dos cargas. Vamos a hacer una figura acá. Son cuatro partes, podríamos decir.
Estoy dibujando de 2 más pequeño que E1. Sí, entonces veamos la explicación pues de cómo es la interacción cuando tenemos como intermediario al campo eléctrico. En las cargas Q1 y Q2. Entonces acá si se menciona, por ejemplo, Q sub 0, o sea, la carga de prueba, es simplemente para saber pues, que I va a existir un campo S1, pero es producido por Q1. Acá pues también acá existe un campo E2, se puede detectar mediante una carga de prueba, pero es producido por Q2. Y estoy haciendo el análisis a la misma distancia. Aquí también tenemos Q1 y Q2. Q1 está produciendo un campo en el punto B. Ahí se puede detectar mediante una carga de prueba. Pero es debido pues, a Q1 y va a estar actuando sobre Q2 y ejerciendo una fuerza. Bueno, entonces pues ya con esto explicamos así. La interacción de la siguiente manera. Con el campo en forma intermediaria entre las dos cargas. Entonces, aquí tenemos ya las dos cargas, Q1 y Q2. Entonces, pues, para explicar esto así, tenemos Q1 que produce en el punto B el campo S1, debido a su valor de intensidad, que ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, produce este campo S1. Todas las cargas son positivas, ¿no? Y estos B y A son puntos. Entonces, produce el campo S1. Bueno, ya con ese campo venimos nosotros, y como nos interesa la interacción de dos cargas, colocamos en ese mismo punto donde hay S1 una carga Q2 positiva. Entonces, claro, como hay un campo E1 y ahí estoy colocando una carga Q2, entonces nosotros vamos a ver pues, de que hay una fuerza F sub 21 actuando sobre Q2, ¿verdad? Fuerza sobre 2 sobre la carga Q1. Recuerda la nomenclatura porque se ve en También, de manera simétrica, podemos decir lo siguiente. Aquí en el punto B tenemos la carga Q2. Este es el punto A. Entonces ahí existe un campo S2. Claro, para la misma distancia, para la misma, ¿no? Pero si esto es más chiquito que Q1, entonces el campo va a ser más pequeño. Entonces los campos son diferentes porque las cargas son las que los producen. Entonces, pues, tenemos ahora E2 hacia la izquierda, en el punto A. Y venimos ahora nosotros, ya sabiendo que hay un campo ahí, colocamos una carga Q1 en el punto A. Entonces, pues, vamos a tener nosotros sobre la carga Q1, y ahí hay un campo producido por Q2, la fuerza F2. Ahora bien, entonces tenemos pues sobre Q2 la fuerza F21 y sobre Q2 1 la fuerza F2, la fuerza sobre 1 debido a la carga Q2. Como se vio pues en la
clase anterior, esta clase son, de acuerdo a la tercera ley de Newton, de acción-reacción. Entonces concluimos que F21 es igual a menos S o viceversa, ¿no? De 2 es igual a menos F21. Bueno, para terminar esta parte de explicación, pues la base conceptual del campo eléctrico, vamos a decir lo siguiente. Esto no lo tienen todos los libros, pero en los libros realmente sí lo tienen. Para destacar que la carga de prueba debe ser muy pequeña. Entonces, pues, tenemos nosotros que E, bueno, vamos a escribir acá, un 0, debe ser muy pequeño. Como se mencionaba anteriormente, esto es para que no perturbe pues el campo que se pretende medir. Entonces, o la distribución, bueno, podría ser por ese motivo, la distribución de la carga y el cuerpo que lo están haciendo, debe ser muy pequeñita. Entonces, matemáticamente, pues, sería fino. Es una representación. Eso es simplemente para decir, pues, de que pues usted debe ser lo más pequeño posible, pero no puede ser cero. La carga más pequeña, pues, como se ve en la clase anterior, es la carga elemental, E, ya sea de un electrón o de un protón. Claro, no es necesario que sean cargas elementales, es un problema. Entonces, aquí está la situación. Aquí, pues, no confundir esto con una parte de matemáticas, ¿no? Que después de esto sería una derivada, ¿no? Y digamos, en definición de progreso no existe aquí, simplemente es para decir que el cero debe ser muy pequeño. Bien, pasemos ahora ya un poco más en la parte matemática, que es el campo eléctrico de cargas puntuales. Bien, entonces andamos buscando aquí una expresión para el campo eléctrico, ¿en función de qué? De la magnitud de la carga Q y la distancia. Digamos, una carga positiva con esta R, el punto P. Entonces nosotros queremos saber, pues, acá, esta E en magnitud. Vamos a poner así. En magnitud, ya sabemos que es radial, forma radial alejándose de la cámara, ¿no? En todos los puntos. Pero nos interesa ver la magnitud real. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, entonces pues andamos buscando, repito, pues, para la magnitud del campo eléctrico en función de R y de la carga Q, para la magnitud de la carga Q. Bueno, entonces, veamos pues la ley de Coulomb. Aquí vamos a suponer que este cero puede ser positivo y aquí pues la magnitud de sobre R.
traer la carga al punto donde estaría positado. Claro, entonces, si nosotros dividimos F sobre el valor de la carga de prueba, pues nos queda lo siguiente. Esta sería la expresión pues, para la magnitud del campo eléctrico de la vector en función del valor de la carga puntual. Carga puntual, o sea, muy pequeña. Y esto significa también, se vio también en la ley de Taylor, de que las dimensiones vistas desde un punto muy lejano pues, no son importantes. Entonces, es como si estuviera reducido. Bueno, tenemos E igual con 1 por 4 que es ustedes, U sobre R cuadrado. Esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar para saber el campo eléctrico de carga puntual. Pero ¿cuál es la dirección? Bueno, si es positivo, la carga está alejando de la carga, ¿no? Eso se hace en los problemas también. Y si es negativo, pues la carga de prueba sería alada hacia la carga positiva, digamos, sería bien, también podemos ver acá pues, las unidades de estas. Las unidades pues de cuáles serían. Entonces aquí se ve pues, que como es una fuerza sobre unidad de una fuerza, unidad de carga. Entonces las unidades de E sería pues, en el SI, específicamente sería pues, Newton. En sobre C. Más adelante en nuestro curso, cuando ya veamos, por ejemplo, potencial eléctrico, se usa con más frecuencia, pues, ya no lo de Newton sobre Coulomb, sino que una nueva unidad, también equivalente, pues. Entonces, ya en la siguiente unidad 3, entonces ya utiliza más por sobre metro que esta unidad, metro sobre Coulomb. Bueno, ya en base a esta expresión, notamos nosotros lo que ustedes ya estaban viendo, que es inversamente, el campo es inversamente formado, pero al cuadrado de la distancia de separación al punto. R ya en esta fórmula es la distancia de la carga que produce el campo hacia el punto, no hacia otra carga, hacia el punto. Entonces, quedamos. Por lo tanto, pues, vamos a tratar de ilustrar esa proporcionalidad inversa de R con E de la siguiente manera.
Digamos que este es un punto 2 o 3. Este primero 3. Punto 3. Entonces, ¿qué sería? Este es un punto muy lejano, más lejano, por aquí, digamos, un punto 1. Claro, cuando está más lejos, entonces el campo va a ser más pequeño. Y un punto intermedio puede ser por aquí. Es un poco más pequeño que este, un poco mayor que este. Este podría ser el otro. Un punto 2. Bien, entonces este es un ejemplo pues, de cómo es esta variación del campo eléctrico y su magnitud con la distancia, ¿no? Inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Vamos a volver a esto también como ejemplo. Bueno, alguien podría decir, mire ingeniero, y en estos puntos que no dibujó nada, ahí no hay campo. ¿Ok? Puedes poner las flechitas aquí, ¿verdad? También. O para saber dónde va el campo, pero y aquí, digamos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esta es una representación de lo que vamos a ver más adelante, que se llaman, en la última parte, o sea, el día siguiente clase, líneas de campo eléctrico. Entonces acá realmente, alrededor de toda la carga, pues está el campo eléctrico. Es una representación. Entonces, está el punto muy cercano, entonces el campo es grande. Está muy lejano, el campo es pequeño, y una distancia intermedia entre ellos también, alejándose suavemente. Y si la carga es negativa, pues sería esto mismo, pero con la flecha invertida. Pasemos pues al siguiente punto, que es el grupo de n cargas puntuales y el principio de superposición, porque ahorita no hemos visto el campo de una carga y en un determinado punto una instancia R. Pero si tenemos ya el punto y varias cargas, entonces ¿cómo vamos a hacer? Bueno, entonces podemos titular esto grupo de n cargas puntuales, principio de superposición. En física 2, pues ya vieron ustedes la aplicación del principio de superposición para ondas, ¿no? También puede ser para oscilaciones también. Aquí lo vamos a ver para campo. Entonces, en el concepto de campo. Bien, entonces, ahora nos interesa saber en un punto dado. Y entonces vamos a suponer que aquí tenemos 1, 2, 3. Y el punto está por acá. Entonces, aquí me interesa saber, pues, el campo es. Este campo es en este punto C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos un supongamos que está positivo. Acá, pues, tendremos que conocer R1. Para acá tendremos que conocer R1.
R2. Y aquí para acá tendríamos que conocer R3. Lo voy a hacer en forma simplificada. Entonces, lo que hacemos nosotros es observar que cada carga produce su propio campo. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, el campo E1. Voy a tener diferentes, dependiendo del valor de la carga, así va a ser el campo, ¿no? E1, aquí sería el E2, y por aquí puede estar el E3. Entonces, lo que procede ahí, acá pues, son cantidades vectoriales, pues sumar vectorialmente. Entonces, tendríamos nosotros que E entonces, si hay más cargas, pues se suman. Y esto se puede simplificar de la siguiente manera. Entonces, sumo vectorialmente ese campo individual. Entonces, pero ahí, sin saberlo, digamos, estamos aplicando el principio de superposición. Esto es un ejemplo del principio de superposición. Cuando se hace esto significa pues lo siguiente. Por ejemplo, el campo S1 es como que si él estuviese solo. La carga Q1 produciendo Q1. El campo Q2 es como que si él estuviese solo, independiente de las otras cargas, y así para Q3. Y entonces se explica pues este principio de superposición dentro del contexto de los campos, que para encontrar el campo de un determinado punto simplemente vamos a sumar vectorialmente, o sea, sobreponer de manera independiente, o sea, sin importar la ausencia o presencia de las otras cargas, los campos. Eso significa. Porque uno dice, ¿qué es el principio de superposición? Bueno, pero sí, en parte es cierto. Pero eso es, ¿no? Que eso es sin importar, porque estoy diciendo sin importar de la ausencia o presencia de los otros. Entonces empezamos a sumar sectorialmente, o sea, a sobreponer los campos que estén en su efecto por un punto tal. Creo que ya con esto pues ya podemos emplear este principio, bueno, el principio, los conceptos como viste y además este principio de superposición en los ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos de aplicación. Estamos en el caso, pues, del efecto. Primero lo más sencillo, ¿no? De la ecuación F igual a Q por N. Entonces, es la aplicación del primer ejemplo. Y el segundo, pues, es sobre el principio de superposición. Pero para el caso sencillo, pues, de dos casos. Bueno, el primer ejemplo dice así.
un electrón tiene carga menos E. E es la carga elemental, la posee tanto el electrón como el protón. Entonces el protón pues sería más E y el electrón pues menos E. Colocada cerca de un cuerpo cargado. Entonces aquí se menciona pues que tenemos un cuerpo cargado. Este cuerpo cargado es el que produce el campo, ¿no? Y sus efectos sobre el electrón pues se sigue así, ¿no? Entonces el electrón pues colocado cerca del cuerpo cargado experimenta una fuerza vertical hacia arriba. Entonces pues decimos nosotros que la fuerza sobre el electrón es hacia arriba. Entonces, y aquí pues estaría el cuerpo cargado pues no se especifica, ¿no? Simplemente que está cerca del cuerpo cargado y sobre el electrón la fuerza es vertical hacia arriba. Podemos pensar que es una esfera que tiene cierta carga, ¿no? Bueno, entonces pues tenemos que ir hacia arriba, la fuerza sobre el electrón. Ahora, la magnitud de la fuerza sobre el electrón la vamos a poner así. Esos son los datos. Ahora veamos cuál es la pregunta. ¿Cuál es el campo eléctrico en ese lugar? Vamos a escribir todo. ¿En cuál lugar? En el lugar donde está el electrón. Y ahí está con una fuerza hacia arriba. Bueno, para ir por partes, pues no estoy escribiendo todo el texto, pero sí los datos. Entonces nosotros tenemos que un cuerpo, que un electrón está acá. Ya quiero ir buscando los datos de esto que está preguntando, ya es parte de lo pero más específicamente es esto. Entonces aquí nosotros tendríamos la fuerza sobre el electrón. Este es el punto. Aquí dice un cuerpo cargado, colocado cerca, tenemos el electrón colocado cerca de un cuerpo cargado, teniendo una fuerza vertical hacia arriba. Bueno, vamos a suponer que el electrón ahí y la fuerza pues, de experimento pues, sería así. Okay. Bien, ahí tendríamos el electrón, y esta es la fuerza eléctrica. Sobre el electrón, hacia arriba. Y nos están pidiendo, pues, como nos dan la magnitud, entonces, claro, podemos encontrar el campo, y acá dice cuál es el campo eléctrico en el lugar. Ahí pues hay que tener cuidado porque el campo eléctrico es una cantidad vectorial. No solo basta la magnitud, sino que la dirección. Pues entonces nosotros decimos, pues, optamos con esta ecuación en forma escalar, o sea, ya considerando pues los símbolos. La fuerza eléctrica, podemos considerar la positiva hacia arriba, ¿no? Es igual a menos E, que es la carga del electrón, por el campo E. Aquí, cuando uno pone estas ecuaciones así, se pone como que E fuese positivo, ¿no? No uno puede adelantar que es negativo, positivo. Y aquí pues despejamos E. Quedaría así. Entonces ya vamos visualizando de que, bueno, si esto ya era positivo por ir hacia arriba, y esta carga negativa, pues esto va a dar pues, siguiendo valores.
Bueno, la carga del electrón, pues sí, hay que saber hacer las masas, pues sí, ahí tal vez se podían dar, ¿no? Carga del electrón igual a la carga del fotón, igual a esta cantidad. Bueno, esta pues la base es bueno, en su forma de escalar, pues indica que el campo eléctrico estaría yendo hacia abajo. Ahora, entendamos esto de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos el electrón, que es la fuerza, con rojo también. Entonces, recordemos que el electrón tiene una carga negativa. ¿Qué pasaría? Dice que la fuerza hacia arriba, vamos a suponer que el cuerpo cargado está de esta zona, por supuesto. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de un electrón fuese un protón? Entonces, el campo tendría, y fuese hacia arriba también, entonces el campo sería también hacia arriba, ¿no? Pero como es un electrón, entonces, y de esta zona está el cuerpo cargado, quiere decir de que su campo tendría que ser dirigido hacia el cuerpo cargado. Entonces, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos nosotros este campo eléctrico es bajo. Bueno, el electrón es negativo. Bajo. Pongámonos así de nuevo la explicación. Aquí está la parte pues, matemática, ¿no? Que nos indica que es hacia abajo. Entonces, aquí tenemos el punto P, supongamos que el cuerpo cargado está en esta zona y que su campo es hacia él. Quiere decir que es negativo, pues, para que, digamos que fuese una esfera, ¿no? Entonces, iría hacia abajo y el electrón, por ser negativo, pues sería repelido, sería hacia arriba, ¿no? Esa es la parte física, ¿no? Bien, así está la historia, pero la parte matemática, pues llega. Ahora pasemos a la parte B. Parte B. Miren lo siguiente. B dice, ¿qué fuerza ejercería el mismo cuerpo cargado? Ahora tenemos, pues, miren la fuerza. Fuerza del mismo cuerpo cargado sobre una partícula alfa, Q igual 2E. Entonces, pues nos da que Q igual a 2E. Y se supone pues que esto es positivo, ¿no? La partícula alfa tenemos que es positiva. Dice 2E, no menos 2E. Entonces, pues está en el sitio ocupado antes por el electrón. O sea que siempre tendría yo el punto P y ahora aquí va a estar la partícula alfa. Entonces me está preguntando F. F es su alfa. Con toda mi dirección también. Bueno. Entonces, aquí ya averiguamos el valor del campo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Punto. Ahora pues tenemos que la carga es más 2E a la partícula. Y es el mismo cuerpo cargado. ¿Esto qué significa? Que este campo que está aquí es el mismo. Bueno, entonces pues si yo tengo un cuerpo cargado positivamente, entonces la fuerza va a ser en ese punto, pues, en la dirección del campo eléctrico de ese punto. Aquí tendríamos, recuerden que salió pues de que si es una esfera, digamos acá como negativa, ¿no?
Entonces, claro, su campo eléctrico va a ser esfera negativa. Y aquí pues también. Entonces, pero ahora esta carga Q, su alfa pues, es igual a más 2M. Entonces, claro, va a tratar de ir hacia esa esfera negativa, por ejemplo, para visualizar, ¿no? Entonces, la representación sería así. Aquí veamos el tamaño de ese Q. Solo era una Q igual a L. Entonces, ahora pues es doble. Entonces aquí tendríamos nosotros el efecto de la partícula alfa. ¿No? ¿Por qué el doble? Bueno, porque es doble carga, ¿no? El campo es el mismo, ya no es la misma carga inicial que sino que es doble, pues doble fuerza. Recuerden que la fuerza es carga por campo. El campo es el mismo porque es el mismo cuerpo cargado y a la misma distancia, ¿no? Porque es el problema, el mismo punto. Por lo tanto, pues la hora es doble. Vamos a hacer los cálculos. F sub alfa, pues, sería así. Usando pues los valores escalares. 2E por E. O sea, pues, Q por E, perdón. Q por E. Vamos a hacer el análisis de escalar. Entonces, esto es igual a 2 por más. La partícula alfa, pues, es positiva. Y el campo que se calculó acá es negativo. Bien, entonces se ve pues que esta partícula va a ser hacia abajo, porque es positiva. Y para el primer caso, cuando era una carga negativa, que es la carga del electrón, pues era hacia arriba, tiene que ser contrario. Y un valor doble, puesto que la carga pues, es doble. Bien, hasta aquí llegaría el ejemplo este. Vamos a otro ejemplo. Voy a hacer la figura y después les leo cosas el problema. Tenemos dos cargas, Q1 y Q2, dos cargas puntuales, ¿no? Positivas ambas, situadas sobre el eje X, a una distancia L de separación. Voy a leer la parte, ¿no? Entonces, dando el valor de Q1, la figura muestra una carga Q1 de 1.5 microcoulomb y una carga Q2 de 2.3 microcoulomb. La primera se halla en el origen. Sería pues el origen. Del eje X. Y la segunda, una posición X igual a L, donde L igual a 13 centímetros. La pregunta es,
¿En qué punto P sobre el eje X es cero el campo eléctrico? Bueno, entonces nos están pidiendo pues que encontremos acá punto P, en el cual pues el campo X sería cero. Eso es P. Entonces nos piden esta distancia X. Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, antes de empezar a resolver el problema, pues veamos lo siguiente. Tenemos dos valores de carga, las dos positivas. No nos fijemos ahorita en el valor, pero sí en la suma vectorial. Lo primero es pensar de que, ¿qué pasaría si ambas cargas tuvieran igual valor? Si tienen igual valor, entonces, ¿dónde estaría el punto X? Entonces, como uno hace pensar en el punto medio, efectivamente. Tendríamos un campo hacia allá y un campo hacia acá. Como está a igual distancia y las cargas, en este caso, pues que en este otro ejemplo, teniendo como igual, entonces sería cero. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué lo pusieron aquí? La figura pues ya lo pone el X. Entonces, ¿qué sucede en ese punto acá? O en este otro punto acá. Entonces, aquí tendría los campos. Y aquí. Y aquí, pues, como se aleja, aquí, van a ser un poquito más grandes. Tendría los dos campos, E1 y E2, y acá. Entonces sería E2, E1. Entonces, se ve de que tiene que estar a fuerza entre los dos. ¿Por qué? Porque para uno que es positivo, tendríamos una opción. Para Q2, pues sería. Después, el P. Para que al sumarse vectorialmente nos dé cero. Vamos ahora pues a aplicar pues esto. Los dos campos tienen que ser iguales si se quiere pues, que sea cero, ¿no? Y hay figura análisis que sí tiene que ser un punto de cero. Bueno, entonces, trabajando con esto, escribimos las ecuaciones pues que vimos para una carga puntual, para carga 1 y para carga 2, y sus magnitudes deben de ser iguales. Entonces pues sería K1 sobre R1. A ver si lo por parte acá, si no se la ve. El R1 sería X cuadrado. Y en el otro, K2 sobre la distancia. ¿Cuál es esta distancia de aquí para acá? Hay unos que hacen los problemas y le ponen cualquier valor, va literal, y así se lo llevan y lo dejan así al final la respuesta. Eso no es así. Tiene que usar en función de lo que se quiere determinar y lo conocido que es L. Entonces, le quito este pedazo, que va a ser L menos 13. O L menos 13. L es 13. L menos 13. Entonces aquí sería pues, L menos X. Esto puede estar menor que 3 al cuadrado. Bueno, aquí se ve que puedo cancelar la carga. Y aquí pues le voy a desarrollar esto por ser los primeros problemas. La cosa. Como me interesa ver X no X cuadrado, entonces voy a sacar raíz cuadrada. Entonces me quedaría pues. Bueno, he sacado raíz cuadrada a ambos lados.
Bueno, ahora pues lo que sigue acá es tratar de despejar X. Voy a multiplicar esto en cruz y voy a dejar aquí. ¿Y qué quedaría eso? Q2 sobre 1. En este caso, no hay problema, pues Q2 se va a ir de Q1. Ahora pues lo que me interesa es despejar X. Después, y de aquí puedo sacar factor común X del lado derecho. Y aquí fijémonos que voy a hacer algo que por cuestión de tiempo o notación pues no lo había hecho. Una raíz cuadrada tiene dos valores. Entonces que es uno negativo y uno positivo. Entonces se tienen que poner aquí. Más menos. No solo el mapa, como decía ahí, más menos. Así, más o menos, entonces sería por X, como un D1, más, ¿verdad? Raíz de Q2 sobre Q1, pero la raíz cuadrada tiene realmente dos valores, Q2 y Q1. Bueno, ya con esto, pues, vamos a despejar X. Y vamos a sustituir ahora valores. Recordemos que Q2 es el valor mayor, 3. Y aquí recuerden que ya en esta ecuación, como dije, magnitud de campo, magnitud también de carga, no van a estar metiendo ahí. ¿Sí? ¿Sí? Pues. Bien, entonces tengo pues este signo más aquí. Entonces esto es igual, pues, usando el signo más, esto significa la notación. Usando el signo más, o sea, 1 más la raíz cuadrada de eso, el signo más. Entonces, ¿verdad? Casualmente, no que tenga así la fuerza, también más 5.8 centímetros. Y el otro X, vamos a poner X menos, menos 54.6 centímetros. Bueno, decíamos, y ya hicimos el análisis acá, pues, que el valor tiene que estar dado a menos que 13. Entonces X tiene que ser menos que 13. Y este 54.6 que vería por acá, ya hicimos el análisis que no puede ser. Entonces, pues, aquí, como este valor de 5.8 está en la región pues, donde se pueden calcular los campos, esta es la solución buscada. La explicación pues, es esta. Todavía nos queda pues tenemos unos minutos, nos queda explicar una configuración especial que es el dipolo eléctrico. Bueno, aquí pues llegaría al final del ejemplo. Y vamos ahora a lo del dipolo eléctrico. En la clase siguiente vamos a encontrar una expresión para el campo del dipolo eléctrico. Ahorita solo vamos a definir lo que es el dipolo eléctrico.
me olvidaba mencionar, pues, lo que habíamos visto, en el ejemplo 2, ahí se aplicó el principio de superposición, definitivamente. Y los problemas se hacen para un punto dado, hay que analizar, les digo porque así debe ser, ¿no? ¿Para qué dirección van los campos? Entonces, porque si es positivo, va a ser positivo, depende de dónde esté y depende de lo que se vaya a hacer, o a la izquierda, a la derecha. Primero la dirección. En este caso solo eran dos cargas, como fue la dirección en este punto de esta carga, según sean positivos o negativos. Y luego pues ver si se suma o se resta tus magnitudes. Entonces hay que hacer ese análisis. Bueno, pasemos a los dipolos eléctricos. Estamos siempre en el tema pues de campos de cargas puntuales. Dipolo pues como dice pues viene como de dos. Entonces sería lo siguiente. El dipolo es una configuración de dos cargas puntuales de igual magnitud y dirección contraria, de igual magnitud pues, y la carga pues opuesta. Aquí tendríamos, por ejemplo, una positiva Q y acá pues una negativa, o sea, menos Q. Separada una instancia D. Entonces, eso es lo que es un dipolo. Una configuración de dos cargas de igual magnitud y sus signos, pues, opuestos. Entonces, son cargas de igual magnitud. Muy bien, uno dice Q2, Q1, de igual magnitud. Una positiva y otra negativa. Puede tener otra orientación en el polo, aquí lo puesto con vertical. Y tienen una separación. Entonces, aquí en el dipolo lo que interesa pues, es algo que aparece tanto en forma experimental, como también lo veremos en la forma de un producto, de la cantidad Q por D. Entonces, vamos a definir lo que es el momento dipolar eléctrico. Bueno, el momento dipolar eléctrico es una cantidad vectorial de magnitud Q por D. Entonces, por aquí todo esto son magnitudes. Entonces, ahí tendría la unidad de Coulomb metro, por ejemplo, ¿no? Pero como aquí estoy diciendo que es una cantidad vectorial, también pues experimentalmente se ha encontrado, ¿no? Por definición, se ha encontrado, porque así es útil también, cuál es la dirección. Entonces la dirección es un vector que apunta en la dirección de la carga negativa a la positiva. No significa que sale de la carga negativa y llegue a acabar la positiva. Entonces, sería algo así. Este sería el vector P. Va desde la carga negativa, menos y más. Entonces, pues, esa es su dirección. Y su magnitud, pues, Q por D, es unidad con metro. Bien, en la clase siguiente vamos a ver cómo es el campo eléctrico de esta configuración, que es muy importante en esta unidad, y qué sucede pues cuando estamos analizando puntos en el eje bisector, ya sea cercano y luego lejano, es lo que vamos a ver. Y además vamos a ver la representación y lo de significado pues de las líneas de campo